Bueno chicos, ¿cómo están? Buen día. Espero que estén bien. La verdad que son muchos días ya los que tenemos que estar adentro y ustedes que son pequeños y les gusta salir, disfrutar, me imagino que es difícil, pero entre todos tenemos que poder y tenemos que seguir cuidándonos. Ahora quiero contarles que estuve revisando los trabajos de varios que me los han mandado, los del texto expositivo, y realmente han trabajado muy bien. Es sumamente importante haber hecho esta parte porque trabajamos el vocabulario, es decir, todas las palabras aquellas que no entendemos para poder darle un significado al texto en su conjunto. Lo que hoy les voy a explicar son características, tipos de párrafos dentro del texto expositivo y los recursos que tiene el texto expositivo. Acá está la guía de lo que les voy a hablar. En primer lugar, la definición del texto, qué es un texto expositivo, luego sus características principales, cuál es su estructura y cuáles son los recursos explicativos. Recuerden que nosotros tenemos que aprender a resumir, pero antes tenemos que aprender a ver cómo está formado este texto expositivo, que es el que me va a servir para estudiar, para luego poder realmente extraer o determinar cuál es la idea principal y armar un resumen. A ver, la definición. Este texto expositivo es un texto que expresa conceptos, ideas o hechos de manera objetiva, es decir, como son. No hay opinión en el texto expositivo. Y la intención que tiene este texto es de informar. Bueno, ahí vuelve a decir que no refleja el pensamiento del autor y que es un texto que tiene una intención científica. La información es así, tal cual se presenta. En cuanto a las características del texto expositivo, para ello vamos a ver que el texto tiene que ser breve y entendible ante todo, es decir, tiene que tener un lenguaje claro. Luego debe ser breve, las ideas y explicaciones se deben expresar en el menor número de frases posibles, no debe reflejar opiniones, debe ser objetivo. Se basan principalmente estos textos en información comprobable, científica. Son textos formales que se escriben en tercera persona y que deben centrarse en un tema. Y aquí algo más que tiene que ver con las oraciones. Las oraciones en el texto expositivo son enunciativas porque están dando información objetiva sobre un tema. Vamos ahora a la estructura del texto expositivo. En general, los textos expositivos tienen tres partes. La primera parte, la introducción, es la parte inicial donde se presenta el tema del texto y se trata de una manera sencilla y práctica. En la segunda parte, el desarrollo, las ideas se presentan de manera clara, ordenada y coherente y deben seguir un orden lógico. ¿Qué quiere decir? Que se desarrolla una progresión temática. Se va a hablar de un tema, como el del caso del texto que leímos del fuego, pero párrafo a párrafo va avanzando la información hablando de distintos aspectos del tema principal. Y para finalizar tienen una conclusión. La conclusión sintetiza las ideas y se llega a alguna conclusión respecto del tema que se estaba aprendiendo, que se está explicando. En cuanto a la estructura de los párrafos, el texto expositivo, los párrafos tienen diferentes estructuras. No hay un texto que sea puramente de una clase o de otra, sino que muchas veces hay distintos párrafos, depende de la intención y depende también el tema y la manera en que el autor intentó explicarlo. Los textos expositivos se pueden dividir en dos grandes grupos, que pueden ser los de divulgación científica y los explicativos. Nosotros vamos a trabajar con los explicativos, que son mucho más sencillos. Los de divulgación científica son para las personas que tienen ya un cierto conocimiento de las materias, como por ejemplo las revistas para médicos o las fascículos para diseñadores gráficos o arquitectos. Una de los recursos para la estructura de los párrafos es la enumeración. Por ejemplo, si el texto se encuentra un texto que dice el agua se puede encontrar en el planeta como mar, nieve, lluvia, gotas de rocío, ríos, lagos y icebergs. Esto es una enumeración de distintos rasgos que se pueden aplicar en este caso al agua, es decir, distintas características o distintas formas
que se presenta el agua. Entonces, en algunos textos puede predominar en algunos párrafos la enumeración. Vamos a la descripción, hay párrafos que directamente dan características de un objeto, de un lugar o de un fenómeno del cual se está hablando. Y este párrafo es puramente descriptivo. Me va a explicar con distintas características cómo es este objeto o este fenómeno. En el caso del ejemplo que yo les puse, dice: la casa de la esquina es antigua y está bastante abandonada. Fíjense cómo se usan muchísimo los adjetivos en este caso. La hierba del patio crece sin que nadie se preocupe. En todo el ambiente hay olor a humedad y las maderas del piso crujen continuamente. Nosotros podemos representar en nuestra cabeza cómo es esta casa y cómo está por los adjetivos que se utilizan. Entonces, cuando hay un párrafo descriptivo, predominan el uso de los adjetivos y siempre va el verbo en presente. Otro tipo de estructura que podemos encontrar dentro de un párrafo de un texto expositivo es la problema-solución, es decir, se presenta un problema, pero también a la vez se da una solución. Veamos el ejemplo. La sarna afecta por igual a hombres y mujeres. Se contagia de piel a piel entre adultos. El tratamiento es rápido y eficaz si se cumple estrictamente con la prescripción médica. Quiere decir, tenemos un problema, la sarna, una enfermedad que afecta a las personas, pero a la vez está la solución, es decir, el tratamiento cumplido estrictamente según lo que el médico indica. Manera o otra forma en los párrafos expositivos es causa-consecuencia. ¿Qué quiere decir esto? Que en el texto se van a plantear algunas ideas que van a servir de causas para explicar algunos hechos. En este caso, el texto es: los cambios tecnológicos ocurridos en las últimas décadas han sido tan impactantes que generan una conciencia de alerta al cambio. Esto ha conducido a que nos preocupemos menos de las personas que de las cosas. Es decir, plantea una causa y para explicar por qué, ¿no?, estamos hoy en día ocupándonos menos de las personas y más de las cosas. Otra forma de que se pueden encontrar los párrafos es la comparación. En el texto o en el párrafo se compara entre ideas o hechos con otras cosas que pueden haber ocurrido. Fíjense, en este caso dice: los perros son animales dependientes de sus amos, a diferencia de los gatos, que son más libres e independientes. Es lo que habitualmente es un recurso muy sencillo de ubicar en el texto, porque siempre van a encontrar esto que está resaltado, el a diferencia, para marcar justamente esta relación de un animal, de un gato con el perro, o de un objeto con otro objeto, o de un fenómeno con otro fenómeno. Vamos al siguiente y último recurso, párrafos explicativos, que es secuencia temporal. Y acá, si ustedes leyeron bien el texto del fuego, van a ver que, si se acuerdan, van a encontrar que hay, en los párrafos hay un ejemplo claro de esto. Cuando hay una secuencia temporal, obviamente cuando hay un orden cronológico, un orden de tiempo. En este caso dice: el primer libro de Joaquín Eduardo Bello fue El Inútil, en 1910. Luego, 3 meses en Río de Janeiro, 1911. Al año siguiente, escribe cuentos de todos colores y finalmente, en 1922, La muerte de Vanderbilt y El monstruo. Fíjense acá los conectores: primer libro, luego y finalmente. Estos conectores indican avance en el tiempo, por eso estamos hablando de una secuencia temporal. En el texto del fuego tenemos un claro ejemplo cuando habla de las 4 etapas en que el hombre usó el fuego. Ahora vamos a pasar a un último tema. Bien, para explicar, los autores de los textos expositivos usan diferentes recursos. ¿De qué nos sirve a nosotros conocer esos recursos? Y nos va a servir a la hora del resumen para poder detectar dónde está la información importante y cuál es aquella información que acompaña, que explica, para que nos llegue mejor la información. Entonces, el primer recurso que aparece en los textos generalmente al comienzo del texto es la definición. La definición nos va a presentar conocimientos nuevos, nos explica conceptos o indica el significado que vamos a encontrar en el diccionario. En este caso dice: la corteza terrestre es
la capa más externa y delgada de la geósfera. Es el suelo que pisamos, por lo cual está en contacto con la atmósfera y la hidrosfera. Si se fijan ustedes, siempre que encontremos una definición vamos a encontrar el verbo ser conjugado en la tercera persona. La corteza terrestre es la capa de la Tierra. Este verbo siempre nos va a marcar la definición y un texto expositivo generalmente comienza con la definición del tema del cual va a hablar. Seguimos con el siguiente recurso, que es la reformulación. ¿Qué es reformular? Es volver a formular, volver a decir. Entonces, cuando yo puedo explicar un concepto y es muy difícil, lo digo con otras palabras para que se pueda entender. Entonces, en este ejemplo dice, por eso, mares, montañas y todo el paisaje que vemos, es decir, la corteza terrestre, se ha ido modificando de forma continua y constante desde su formación hace unos 4.600 millones de años. Fíjense que en este caso, decir mares, montañas y todo el paisaje es lo mismo que decir corteza terrestre. Entonces yo reafirmo el concepto. Pero si yo tuviese que resumir o sacar una idea principal, voy a elegir una de las dos, la que mejor me cierre o la que mejor yo crea que comprendo. No hace falta que elegir las dos, porque lo está diciendo el mismo concepto con distintas palabras. Pasamos al tercer recurso, que es la comparación. En este caso, pueden haber párrafos que tomen dos objetos, dos fenómenos o dos ideas y las comparen. Fíjense acá en el ejemplo que yo les puse. Acapulco y Cancún son dos destinos de playa mexicanos paradisíacos y que atraen a millones de turistas debido a la belleza de sus playas y a sus atractivos turísticos. Sin embargo, ambos lugares son muy distintos, puesto que Cancún se encuentra en el Mar Caribe y Acapulco en el Pacífico. Acá ya marcó una diferencia. Los está comparando, está dando lo que tienen de semejante y luego dio una diferencia. Luego dice, el color del mar de Cancún es azul turquesa y sus playas cuentan con una arena blanca que parece talco, mientras que el agua del mar en Acapulco es azul oscuro y su arena es más gruesa. Entonces, acá tenemos otro ejemplo de lo que es la comparación. Seguimos con el último recurso explicativo, que es la ejemplificación, que es sumamente sencillo. Es cuando se presenta un concepto que por ahí es difícil, abstracto o lejano, que no lo conocemos, los ejemplos ayudan a que lo comprendamos mejor. En este caso dice, el núcleo es la zona más interna del planeta. Está formado por metales. Y en el caso que nosotros nos utilicemos que son los metales, no se ejemplifica y dice, como el hierro y el níquel. Y su temperatura alcanza los 4.300 grados. Entonces acá tenemos un ejemplo de cómo se utiliza la ejemplificación y a mí me puede quedar más claro qué son los metales o de qué estamos hablando. Bueno, esto es todo. A partir de esta explicación, yo les voy a pasar el PowerPoint y el video, y con esto ustedes van a tener que resolver algunas actividades en la carpeta sin necesidad de tener que imprimir nada. Solamente es resolver en la carpeta y ya saben que me pueden contactar por teléfono, por mail o por audio para que yo les pueda explicar si tienen alguna duda. Les mando un beso enorme y recuerden que están en casa, no nos tenemos que cuidar. Si nos cuidamos entre nosotros, nos cuidamos a todos. Por más que se haya flexibilizado y haya más permisos para salir, tenemos que seguir teniendo el mismo cuidado. Les mando un beso grande y estamos en contacto.